Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. La palabra de Dios dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Señor, gracias por la compañía de los ángeles en nuestro medio. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Señor, agradecemos también por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la televisión o la internet en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Que nada ni nadie interrumpa la recepción de su verdad. Que su Espíritu encuentre lugar en nuestro corazón y al final cada uno de nosotros pueda crecer en gracia para con Dios y los hombres. En su mano santa nos entregamos, Señor. Diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana hemos estado trabajando con la serie Un refugio para la familia. Hoy debemos concluir con el tema la prevaricación. ¿Cuál es el tema de hoy? Prevaricación. Decíamos durante la semana en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, hay una frase que dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estamos trabajando con la palabra Señor y luego deberíamos trabajar con la palabra el día. Y hay algo interesante con esa palabra el día que no trabajaremos, y es que cuando usted estudia esa palabra el día, descubre cosas maravillosas en relación a un mandamiento. Y descubre que en ese mandamiento usted puede estudiar todo el plan de la redención. Y descubre que en el día de reposo, en el séptimo día de la semana, el sábado, usted encontrará un manantial, un universo que le lleva a una relación más íntima con Dios. Hay un tema que grabamos con un canal de televisión que se llama 3ABN Latino, que habla acerca del cuarto mandamiento. Ojalá lo pudieran ver o lo pudieran encontrar en YouTube, está, donde hacemos un estudio acerca del sábado. Fue una serie que se llevó a cabo en Puerto Rico, en la iglesia de Bellavista. Nos pidieron que habláramos del sábado. Había un presentador por cada mandamiento. Y hablamos del sábado, a la frase que el sábado es hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Y entonces presentamos el sábado como una señal entre Dios y su pueblo, una señal que hace posible que Dios es el que santifica a su pueblo, y vemos cómo Cristo es el Señor del sábado. Ponga ahí en YouTube el sábado, o ponga 3ABN Latino, los 10 mandamientos, ahí va a encontrar el sermón. Pero ya en algún momento vamos a hacer una miniserie acerca del sábado como el día del Señor. En la semana hemos estado hablando de Jesucristo como el Señor. Y dijimos que la palabra Señor, que aparece en el Nuevo Testamento, en griego es la palabra kurios. Y dijimos también que la versión de los 70, conocida como la Septuaginta, una traducción de la Biblia completa en griego koiné, utiliza esta palabra kurios para hablarnos de Jehová, hablarnos de la palabra Adón, que se traduce Señor en el Antiguo Testamento, la palabra Adonai y la palabra Elohim. En griego se utiliza kurios para definir esas palabras. Decíamos también durante la semana que Jesús aparece lado a lado con el Padre. Presentamos lo que dice David en Salmo 110, versículo 1, cuando dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Se coloca a Cristo
a la misma altura que el Padre. En el Salmo 2, versículo 1 al 3, vemos a Jehová y a su ungido. La palabra ungido en hebreo es Mesías, en el Nuevo Testamento es Cristo. En Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 aparece el Hijo del Hombre. Y estamos presentando y demostramos a través de la Biblia durante la semana que Cristo es el Señor. Pedro anuncia en su sermón del capítulo 2 del libro de los Hechos que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 34. Bien, en toda la semana entonces presentamos la belleza y la grandeza del Señor Jesús. Siendo que Jesús es el Señor, si usted es cristiano, se supone que usted aceptó el señorío de Cristo. Y si usted aceptó el señorío de Cristo, entonces usted pertenece a Cristo. Cristo es su Señor, Cristo es su dueño, Cristo es su amo. Usted es propiedad de Cristo. Y si usted está en Cristo, dice Pablo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Hablamos entonces que una persona que conoce a Cristo, que pertenece a Cristo, una persona que es propiedad de Cristo, una persona que Cristo es su Señor, es una nueva criatura. Cristo dijo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. El que no nace de agua y de espíritu no entrará en el reino de los cielos. Por tal razón, si Cristo es su Señor, usted es una nueva criatura. Si usted no es una nueva criatura, entonces Cristo no es su Señor. Usted puede ser un buen religioso, pero no es cristiano. De allí la importancia de la semana que hemos pasado estudiando. Vimos en el tema anterior, 2 temas, lo que es el derecho legal espiritual. Les recomiendo que cuando esto se suba a la página, en YouTube, en el canal de YouTube, La Voz del Consolador Oficial, le recomiendo que vea esos temas también. El tema de hoy es un poco extenso y vamos a ajustarlo al tiempo que disponemos. Por eso queremos empezar inmediatamente. El tema de hoy se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama el tema de hoy? ¿Cómo se llama? La prevaricación. ¿Qué es eso? La palabra prevaricación no aparece en el Nuevo Testamento, pero sí aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento. Ponga cuidado. Ponga mucho cuidado. Esencialmente hay 3 palabras en el Antiguo Testamento que definen la palabra prevaricación. Número 1, la palabra se escribe Maal, la segunda Pesa y la otra Goda. Estas 3 palabras son las que se usan en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué cosa es prevaricación? ¿Qué cosa es prevaricar? ¿Dónde están los pasajes? ¿Cuáles son los sinónimos de estas 2 palabras? Ponga cuidado, por favor, en lo que vamos a estudiar a partir de ahora. Hay muchas personas que por no entender y comprender la dinámica de Dios, viven una vida de caos, aun siendo cristianos o llamándose cristianos. Una vida infructuosa, una vida pesada, una vida angustiante, una vida llena de situaciones raras y embarazosas. Y se preguntan, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Permítame poner las cosas un poco caliente. Proverbios capítulo 26, versículo número 2. En el Proverbio 26, versículo 2 dice que la maldición nunca viene sin causa. Mire lo que dice la Biblia. Si algo está caminando chueco, caminando al revés o no está caminando derecho, claro, por favor, vamos a revisar a la luz de la Biblia qué es lo que está pasando, como dice el versículo 2. Proverbios capítulo 26, versículo 2, como dice, como el gorrión en su vagar, ¿y qué más? Y como la golondrina en su vuelo, dice ahora, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué cosa dice? La maldición nunca vendrá sin causa. Tiene que haber una causa para que haya una maldición. Y usted dirá, ¿cómo? Como no tenemos tantísimo tiempo para detenernos en cada parte, le recomiendo que lea en su Biblia y en su casa, despacio, tranquilo, el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Allí Dios establece las bendiciones y ¿qué cosa también? Las maldiciones. Vaya a la Biblia y lea. Dios no se contradice. Dios ha dado todo y lo ha invertido todo
para que usted alcance salvación y vida eterna, para que usted sea una persona feliz, para que no le falte nada. Y a través de la apocalíptica bíblica descubrimos que Dios garantiza la esperanza, garantiza la consolación y Dios garantiza el futuro y el éxito en la vida cristiana. No es una casualidad, no es una lotería. La salvación está asegurada y garantizada en Cristo Jesús. Pero necesita conocer los principios de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo en realidad es el carácter de Dios? Por eso es interesante estudiar esto de la prevaricación. Vamos a trabajar. En primer lugar, vamos a definir esta palabra. ¿Qué cosa es prevaricación? Alguien escribió en un diccionario que prevaricación es la acción y efecto de prevaricar. Muy bien, pero ¿qué es prevaricar? ¿Qué significa prevaricar? Escuche la definición. Prevaricar significa faltar uno a sabiendas a la obligación de su autoridad o cargo. Cuando usted falta a sabiendas, adrede, cuando usted falta sabiendo que está faltando a lo que le corresponde hacer, se convierte ¿en qué cosa? En un prevaricador. Hay otra definición que quisiera compartir con ustedes de la palabra prevaricar. Otra definición interesante de esta palabra. Prevaricar. Faltar uno a sabiendas a la obligación del cargo que desempeña, y dice ahora, quebrantando la fe, la palabra, la religión o el juramento. Y le pregunto, ¿hay o no hay personas que a sabiendas faltan a los principios de Dios? ¿Sí o no? Ese es un prevaricador. ¿Cómo puede una persona que a sabiendas, adrede, sabiendo, consciente que está faltándole a Dios, cómo esa misma persona puede pensar que Dios puede bendecirle en abundancia cuando está caminando contrario a los principios de Dios? De allí la importancia de comprender si el Señor Jesús es su Señor. Cristo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis, ¿qué cosa? Lo que yo os mando. Yo no puedo, diría usted, y le felicito, usted no puede. Sin embargo, Dios se compromete. Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Puede Dios? ¿Puede Dios? En el ministerio y viajando por el mundo, he tenido la experiencia de bautizar personas que se ganaban la vida asesinando, matando gente. Pienso que no puede haber un trabajo más espantoso que matar. Y cuando nos encontramos con esa persona y empezó a contarme su historia para demostrarme que él no tenía perdón de Dios, los ojos se le pusieron rojos de la ira, la cara se le puso roja y se molestaba, y la mandíbula, los labios se le crispaban como pensando, déjame explicarle a este estúpido, y pensó que el estúpido era yo, que a mí nadie me puede perdonar, que yo no tengo perdón de Dios. Y empezó a darme detalles que no solía darle a nadie, de cómo mataba a la gente, y cómo tenía 37 años matando gente. Y él se enfurecía teniendo que hablar esas cosas, pero él quería convencerme a mí que él no tenía perdón de Dios. Y cuando terminó, me miró a los ojos así furioso y me dijo, ¿entiende ahora? ¿Entiende ahora? Y yo me sonreí y le dije, no entiendo, yo nunca he matado a nadie, pero lo que no entiende es usted. ¿Qué es lo que yo no entiendo? Digo, usted no entiende que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Usted no entiende que Cristo murió en la cruz para pagar todos sus pecados. Usted no entiende porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted no lo entiende. Entonces, ¿cómo? Digo, usted no conoce a Dios. Usted conocerá al diablo, pero a Dios usted no lo conoce. Entonces explíqueme, empezó a llorar. Entonces empecé a explicarle. Yo le pregunto,
¿Perdona Dios nuestros pecados, sí o no? ¿Perdona Dios nuestros pecados, sí o no? Pero nada más es eso. En el plan de salvación hay 3 cosas fundamentales: la justificación, la santificación y la glorificación. ¿Cuál es la primera? Primero, justificación. Segundo y tercero, glorificación. La justificación consiste en sencillamente perdón de los pecados. ¿Qué es justificación? Perdón de los pecados. Ponga cuidado. La justificación es la liberación de la culpa por el pecado. La justificación es la liberación del castigo por el pecado. La justificación significa que Dios declara justo al pecador. ¿Por qué puede Dios declarar legalmente justo al pecador? Porque Dios se hizo hombre y pagó el precio del pecado en la cruz del Calvario. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces usted sí puede creerle a Dios. Usted sí puede confiar en Dios. No importa lo bajo que usted haya caído. Estaba en una cárcel, estaba visitando una cárcel y visitando a los presos. Estoy aclarando la cosa, ¿no? Sí, hay que aclarar esto. Y conocí a un preso que era el líder de todos los presos. Se supone que en el mundo de los lobos, el lobo líder es el más lobo, ¿sí o no? Este era el más lobo. Y todo el mundo le tenía respeto y le tenía miedo. Y cuando terminamos el estudio, nos fuimos a la celda y yo me senté con él a preguntarle, dígame una cosa, fulano, en realidad, ¿quién era usted que esta gente le tiene tanto temor y ahora le ven con tanto respeto? Y él bajó la cabeza, los ojos se llenaron de lágrimas. Y me miró y me dijo, ay, pastor, yo era tan malo. Yo era tan malo, tan malo. Yo era tan malo. Todos mis compañeros ya los mataron, solo quedé yo. Y quedé porque estaba en la cárcel. Digo, ¿pero qué pasó? Y así con los ojos llorosos me dice, que un buen día me encontré con Cristo Jesús. Y Él cambió toda mi vida. Y yo decidí servirle para siempre. Un día vino un capitán a la cárcel y me dijo, ¿y qué, Chapman, quiere que te demos la libertad? Ya matamos todos tus compañeros, nada más nos falta tú. Y estamos buscando la forma de que te liberen para matarte y acabar con todo el equipo tuyo. Y entonces él le preguntó a ese capitán, ¿y me he portado tan mal que usted me quiere matar? Y el capitán me dijo, ahora no, te estamos vigilando aquí en la cárcel. Por eso se te ha dado toda la confianza que se te ha dado. Pero si a ti se te ocurriera volver a la vida pasada, yo mismo te mato. Ya acabamos con toda tu gente, nada más falta tú. Dice, ya yo no soy esa persona. Jesucristo me cambió. Y el capitán le dijo, me consta que te cambió. Nada más te estoy dando una advertencia, que no se te ocurra volver atrás. Y él nada más se sonrió, volver atrás. Queridos, yo les pregunto, ¿es real el trabajo de Cristo en un corazón humano? ¿Sí o no? ¿Perdona a Cristo? ¿Pero nada más se queda ahí la vida del cristiano en el perdón? No. La justificación significa que Dios perdona tus pecados. Pero el segundo paso se llama santificación. Significa liberación del poder del pecado. El que está en Cristo es una nueva criatura. El que está en Cristo ahora está ungido y lleno del Espíritu Santo. El que está en Cristo ahora es un hijo de Dios. El que está en Cristo ahora tiene su nombre en el libro de la vida. El que está en Cristo ahora es ciudadano del reino de los cielos. El que está en Cristo ya no es de este mundo, es solamente un kenoi, una persona que va de paso por este mundo. Está haciendo una parada en este mundo, pero su destino es la Canaán celestial. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? A ver, ¿sí o no? Recuerdo que cuando estaba bautizando al tipo aquel que ganaba la vida asesinando, él era, es pequeñín,
Y usted cuando lo ve piensa que es una oveja mansa, una ovejita que no hace daño a nadie. Y cuando viene con su bate de bautismo que le quedaba bien larga porque era la más chiquita que teníamos, el tipo muy chiquito. Hubo que, ese día se le ocurrió llenar mucho el bautisterio grande. Y venía en la escalera bajando y cuando yo vi el tamaño del cuadro dije, espérate, hay que agarrarlo. Lo agarré así, vino en mis brazos, boyando en el agua y lo paré al lado. Él me miraba y lloraba. Y cuando lo bauticé, me abrazó. Y se quedó ahí y suspiraba. Y me dice, yo que pensé que nunca jamás Dios me perdonaría. Yo que estaba tan convencido, pastor, que estaba perdido para siempre. Le dije, no. Jesucristo llegó de la cima con C a la cima con S para sacarnos de lo más bajo y llevarnos a lo más alto. Por eso necesitamos ser fieles y no prevaricar. ¿Pero qué es prevaricar? Veamos otra definición de prevaricar. Prevaricar, repito, significa faltar uno a sabiendas a la obligación del cargo que desempeña, quebrantando la fe, la palabra, la religión o el juramento. Si usted es un cristiano, usted tiene un deber y un compromiso con Dios. En la casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, donde quiera que usted esté, usted representa al Señor. La gente necesita conocer a Dios y Dios quiere reflejar su imagen, la imagen hermosa de Jesús, en usted. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:18, transformados, dice él, de gloria en gloria, como a su imagen por el Espíritu. Dijo el Señor Jesús a Mateo 24:14, y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amigo, amiga, hermano, hermana, es la vida suya que testifica de esa relación íntima con el Señor. Es la vida suya que muestra al mundo que Jesucristo es su Señor. Es la vida suya, una vida de santidad, una vida de compromiso con Dios, una vida de entrega a Dios, una vida que refleja los frutos de relación con Dios, una vida que refleja la belleza y la santidad del carácter de Cristo, que hace que la gente crea, no en las palabras, sino en el testimonio que usted va dando. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas somos linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su vida, a la vida eterna. Virtudes, perfiles, atributos, características, belleza del carácter de Dios. Cuando usted niega eso, cuando no refleja eso, entonces usted está prevaricando. ¿Qué está haciendo? Prevaricando. Está negando la fe, no está cumpliendo con el deber que le corresponde cumplir, no está haciendo como se ha determinado que usted debe hacer. Por tal razón, necesitamos entender a la luz de la Biblia que prevaricar no produce nada bueno, no produce para nada una bendición hacia los demás. Prevaricar nos muestra, nos enseña, nos presenta a una persona que debiendo reflejar el carácter de Cristo, refleja otro carácter. A una persona que traiciona a Cristo. A una persona que diciendo que Cristo es su Señor, su vida desmiente tal declaración. En el mundo de hoy, en toda la tecnología de hoy, en este mundo posmoderno, las personas, no importa el rango, ni la posición, ni el lugar, respetan a los cristianos que están comprometidos con Dios. En el país que sea, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, el mundo que sea.
cuando usted camina cerca de Dios, cuando usted camina al paso de Jesucristo, cuando usted camina fiel conforme a la voluntad de Dios, cuando usted permite que el Espíritu Santo trabaje en su vida, cuando usted hace posible que la palabra de Dios se encarne, viva en usted, cuando usted camina de la mano con el Señor, cuando usted vive lo que predica, cuando usted presenta lo que vive a la luz de la Biblia, la gente termina con un conflicto en su mente porque comienzan a hacerse preguntas y luego le hacen preguntas a usted. Y algunos comienzan introduciendo de esta manera: yo soy ateo, yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia, yo no creo en pastores, no creo en religiones, no creo ni en el diablo. Y algunos me dicen: no creo ni en mí mismo. Y entonces le pregunto: ¿y qué hace usted aquí? Porque están viniendo a la conferencia. ¿Y qué hace usted aquí? Y dice: bueno, déjeme decirle la verdad. Alguien me regaló un CD con un sermón suyo. Y fui a la internet y comencé a oír sermones. Y ahora me he puesto a oír sermones. Oí toda la serie que se llama La Praxis y eso me llamó la atención. Entonces yo tengo que ir a oírlo, tengo que ir a ver al pastor personalmente, pero voy a decir en su cara lo que tengo que decirle. Dice: así que vine a decírselo claramente. Y entonces: ¿usted me quiere decir que usted no es una persona religiosa? Exactamente, yo no soy religioso. Digo: amigo, ¿sabe usted lo que es ser religioso? Dice que yo no soy religioso, no soy de ninguna religión. Digo: ya usted tiene una. Digo: ¿cuál? Oír sermones. Usted está oyendo sermones. Porque la palabra religión viene del latín religare, que significa ligarse a, unirse con. Y usted está oyendo sermones, así que usted tiene una religión, la religión de oír sermones. Y se empieza a reír. No juegue, digo: sí, señor. Y usted ya cree en Dios porque usted está oyendo el estudio de la Biblia. ¿Cómo? Sí, señor. Es más, usted está tan cerca de las cosas de Dios que hasta vino a la iglesia. Dice: no me diga. Digo: ¿pero usted no está aquí? Sí. ¿Ya tiene una semana viniendo? Sí. ¿Qué significa eso? Y empieza a reírse y dice: qué tonto que soy yo. Y digo: pues claro, si lo preparamos bien, lo bautizamos pronto. Dice: no, espérese, así no. Ahora yo le pregunto: ¿es sabio el Señor o no es sabio el Señor? ¿Es sabio o no es sabio? Escuche esta. Recuerde que estamos hablando de prevaricación, de prevaricar. De ninguna manera el tiempo nos va a dar, así que yo voy a ir el tiempo que tenga, aquí termino y después seguimos en alguna otra época. Escuche esto. Había una situación peligrosa en la frontera de Estados Unidos y México. Nosotros teníamos un distrito en una ciudad que se llama McAllen, ahí mismo cerca está la ciudad de Hidalgo y la ciudad de Pharr. Yo tenía 3 iglesias, McAllen, Hidalgo y Pharr. Trabajaba con la conferencia de Texas. Y en el mes de mayo del año 2005 presentamos una serie que se llama Paradigma Bíblico del Liderazgo Familiar. ¿Cómo se llama la serie? Está en la página lavozdelconsolador.org, gratis, la puede copiar, la puede bajar, no tiene que pagar nada. Y tocó la vida de mucha gente, impactó a mucha gente. Y había un hermano de la iglesia que estaba medio flojón, o sea, no estaba muy firme en el Señor, y esta serie como que comenzó a traer otra vez a la iglesia. Y a todo el mundo, todos los sermones que producimos los regalamos, y libros, todo eso, si tiene el nombre es para regalar. Y a este hermano le regalamos un estuche con todos los temas. Y él le tocó trabajar con un abogado, un doctor en leyes, mexicano, una selección del gobierno mexicano, con otra selección de una agencia federal del gobierno americano, para bregar con esos problemas de la frontera. Pero aquel hombre había tenido unos conflictos en su niñez y no creía en Dios ni en la Biblia. El tipo estaba reacio. Y ese día, este hermano movía a ese señor, era su chofer, y un buen día lo llevó a una institución. El tipo entró a su reunión y el hermano se puso a oír sus sermones. Así que el hermano estaba feliz oyendo sus sermones en el radito del carro. Cuando el tipo llega, el hermano no se da cuenta, abre la puerta y cuando oye a un predicador, entra y se siente y mira de una mala forma al chofer. Y le dice: ¿qué es lo que usted está oyendo? Y el chofer se asusta y dice: no, está bien. Dice: no, espérese un momento. ¿Qué es lo que está oyendo? ¿Un predicador? Sí. Oiga, usted es el hombre más estúpido que yo he conocido. Todavía usted está creyendo en predicador. Esos son unos sinvergüenza. Y empezó a decir todas las cosas malas que usted no se imagina. Oiga, y el chofer se asustó porque su trabajo que está en juego. Tiene que tratar a ¿me entiende? Como paños y manteles, porque si lo trata mal, el tipo dice que no lo quiere, lo cambian y buscan a otro. Y entonces le dice el chofer: no se preocupe, que usted jamás lo va a volver. Y dice: no, pues déjalo ahí.
Yo lo quiero ir para demostrarte a ti la estupidez que esa gente dice. Cosa linda, mamá, cayó en la trampa. Ponlo, le dice, ponlo. Y el chofer que ni tonto ni perezoso, ¡pam!, le pone el sermón. Y el tipo empieza a oír su sermón, compadre. Y se queda calladito. Y se oye el sermón completito. Y entonces cuando el sermón termina es así, ¡pa!, y saca el CD, lo agarra y le dice, esto yo me lo llevo. ¿Tú tienes más de esto? Le dice el chofer. ¿Dónde están? Ahí abajo, debajo de las 7. Dice, pues pásamelo. Saca el estuche y se lo muestra. Y lo agarra y dice, esto yo me lo llevo. Oye, qué cosa linda como trabaja Dios. Se lo llevó y pasó un mes. Casi 2 meses, ya el trabajo se estaba terminando. Un día viene el hermano y me cuenta el chisme y nos reímos y qué sé yo. Pues pasado esos casi 2 meses, viene el hermano y me dice, oiga, el doctor quiere conocerlo, quiere verlo, quiere hablar con usted, conmigo. Pero tú no dijiste que era un ateo. Sí, que no creía en Dios. Sí. Y yo digo, bueno, pues dile que venga. Tú sabes que yo estoy predicando todos los días de culto y tengo tú conoces mi itinerario. ¿Dónde usted va a estar el miércoles de la semana que viene? Entonces le dije, allá en la iglesia de Far. Bien, al hermano se le olvidó que era la iglesia de Far, así que el doctorazo le dice ese miércoles, hoy quiero ir a conocer a tu pastor, quiero ir a la iglesia. Y le dice el chofer, ¿está bien? A él se le olvidó, así que lo trajo a la iglesia más grande, que era la iglesia de McAllen, el pastor no está ahí. Lo llevó a la iglesia de Hidalgo, que es la iglesia que sigue bajando hacia la frontera, el pastor no está ahí. Y entonces llegó a Far, pero cuando llegó ya el sermón había comenzado. Y estaba hablando de la importancia de la Biblia, de cómo se han levantado en contra de la Biblia y nadie ha podido borrar la Biblia. Y cómo Dios dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. Y empecé a hacer toda la historia desde cuando la Biblia se creó, desde el último libro, primero hasta el último libro de la Biblia, y cómo a través de la historia todos los grupos se han levantado en contra de la Biblia y cómo han quedado derrotados con la Biblia. Y cuando el tipo llega, justo estoy caliente hablando de eso, y yo no sé quién es este tipo que entra, pero cuando vi el hermano de esta, digo, ay, qué bueno, mira quién fue que llegó entonces. Ahí sí cogí y le digo, te voy a dar yo a este tacón en el cudo a buscar el agua, compadre. Y empecé, miren, le pregunté, ¿conocen ustedes la Sociedad Bíblica Francesa? No, pues voy a hacer la historia. Y empecé a hacer la historia que un señor llamado fulano de tal había dicho que 12 hombres entendieron ese libro y él lo iba a borrar de la faz de la tierra. Y dice, 100 años después, la casa de ese señor se instauró la Sociedad Bíblica Francesa. Y como una historia, y el tipo calladito. Cuando terminamos el sermón, salí y en la puerta viene el chofer y me presenta. Mire, pastor, este es el doctor fulano de tal, trabaja con el gobierno mexicano, anda en una misión especial, él vino para saludarlo. Y el doctorazo me mira y me dice, pastor, quiero que sepa que yo soy un hombre ateo. Yo no creo en Dios ni en las religiones, yo no creo en nada ni en nadie. Y yo me sonrío. Y entonces me dice, pero quería darle las gracias porque este señor me facilitó una serie sobre la vida familiar. Y quería decirle que en mi casa, todos los días, antes de salir al trabajo, nos reunimos como familia y oímos un sermón. Y toda la tarde, antes de acostarnos, nos reunimos y oímos otro sermón. Lo hemos oído tantas veces que mi hijo más chiquito ya dice, chino no. Entonces le pregunté, ¿entonces usted no es religioso? Me dice, no. ¿Usted no cree en Dios? No. ¿Y su esposa? Bueno. ¿Y sus hijos? Bueno. ¿Y cómo usted no cree en Dios si hace un culto 2 veces al día? Mire, por mis ocupaciones, nada más hago el culto de la mañana, el de la tarde no lo puedo hacer con mi familia. Pero usted me está ganando a mí. ¿Usted tiene más vida religiosa que yo? ¿Cómo? Me dice. Digo, amigo mío, usted tiene 2 cultos por día, que es lo recomendable. Sacrificio de la mañana y sacrificio de la tarde. ¿A que su esposa ha cambiado? Sí. ¿A que sus hijos se comportan diferente? Sí. ¿A que usted es una persona más razonable y comprensiva ahora? Eso es verdad. Digo, compadre, entonces, ¿qué es lo que usted me está diciendo?
Oiga, dice, mira al chofer como con vergüenza. Y dice, yo, y tenía miedo de hablar delante del chofer, así que miré al chofer y le dice así, le dije, vete. Y el chofer se espanta y se va y nos quedamos solos. Digo, mi amigo, hace rato que usted cree en Dios. Hace rato que usted está recibiendo a Dios en su corazón. Entonces baja la cabeza y dice, si usted supiera qué daño me hicieron cuando yo era un niño. Si usted supiera lo que me hicieron en el nombre de Dios. Pero si yo digo que yo no creo en Dios. Pero lo que usted dice es verdad. Mire, ya no peleamos en casa. Mi esposo y yo ya no peleamos. Los muchachos se portan diferente. Hay como otro espíritu en la casa. Yo voy a trabajar contento, vengo a trabajar contento. Y le pregunto a mi esposa, ¿y qué pasó hoy? Y dice, no, todo está bien. Y los muchachos, todo bien. ¿Y tú cómo te sientes? Bien, esperando que tú vengas para que oigamos el otro sermón. Cosa linda, mamá. Oiga, yo le hago una pregunta. Si quieren, terminamos este sermón aquí. ¿Es hermoso Dios o no es hermoso Dios? ¿Cambia Dios o no cambia Dios a la gente? ¿Lo cambia o no lo cambia? Escuche esta. Yo podría pasar el día contándole las historias de lo que Dios es capaz de hacer. Por eso, cuando usted es cristiano y no vive a la altura de los principios establecidos en la palabra de Dios, usted es un prevaricador. La gente espera ver en usted lo que la gente entiende que es el carácter y el perfil de Dios. Estaba en una iglesia en la capital de mi país. Y viene una dama y se sienta así a la izquierda con 4 muchachitos. Cuando termino el sermón y estoy haciendo el llamado, se me ocurrió decirle a la dama, mirarla hacia los ojos y decirle, usted debe pasar aquí al frente. Y ella se sonríe y se pone en pie y viene al frente. Digo, yo no sé qué mujer es esta. Y se me pone ahí al lado. Y bueno, y se paró ahí y comenzó la gente a pasar al frente. Y los de atrás abrieron la boca cuando la vieron que ella pasó al frente. Pero yo no sé quién es esa mujer. Yo estoy predicando el evangelio y usted tiene que venir al frente y vino. Oiga, qué cosa linda cómo trabaja Dios. Terminamos la predicación, terminó todo, terminamos. Me paro en la puerta a saludar a la gente. Viene la dama y me pregunta, oiga, pastor, ¿hay alguna manera que me pueda comunicar con usted? Claro que sí. Mire, esta es mi tarjeta. ¿Usted podría llamarme esta tarde? Con mucho gusto, señora. Muy bien, y se va. Yo no vivía en la capital, yo vivía en Santiago. Y cuando llega la tarde, cuando termina todo el mundo que se va, vienen los chismosos de la iglesia. Ustedes saben que en la iglesia hay mucha gente que son, yo dije chismoso, por eso no es la palabra, son periodistas. En la iglesia hay muchos periodistas, quieren saber todo, quieren enterarse de todo y todo lo que usted hace, ellos quieren saber. Y vienen y me preguntan, ¿y usted conoce a esa mujer que usted estaba saludando? No. ¿Usted sabe quién es? No. ¿Usted la ha tratado antes? No. ¿Y sabe cómo se llama? Tampoco. Usted no sabe que esa fue la esposa del presidente. Y yo digo, ¿de cuál presidente? Porque al presidente de la Unión yo lo conozco. Y al presidente de la asociación lo conozco también. Así que yo digo, ¿cómo que la esposa? Yo conozco a los 2 presidentes. Y yo le digo, qué raro. Me dice, ¿usted está presentando a los presidentes de la iglesia? Claro, porque yo estoy pensando en mi iglesia y estoy pensando en la gente de mi iglesia. No. El presidente del país. 2 de esos niños que usted ve ahí son hijos del presidente. Digo, ¿y entonces? No, que esa es la mamá de los hijos del presidente, los únicos 2 hijos que él tiene. Digo, ¿y entonces? No, que era con ella que usted estaba hablando. Digo, ¿y entonces? No, para que usted sepa. ¿Está bien? Así que en la tarde llamé a la mamá de los hijos del presidente. Aló, sí, mire, es el pastor fulano, usted me dio una tarjeta. Sí, pastor, cómo no, muchas gracias. Mire, me impresionó ese sermón, pastor. ¿Cómo consigo más sermones de usted? En ese tiempo no había esa cuestión de YouTube, ni de página, ni nada de esa cuestión. Digo, bueno, mi amiga, yo lo siento mucho, pero no tengo idea de cómo usted puede conseguir sermones. Y entonces me dice, ¿y cómo yo puedo estudiar la Biblia? Fácil, eso es facilito, estudiar la Biblia. ¿Cómo así? Digo, deme un número de teléfono de su oficina y toda la semana, un día de la semana, yo la llamo y estudiamos la Biblia por teléfono. ¿Y usted se atreve? Claro que me atrevo, deme un número. Y me dio un número. Así que fijamos un día de la semana y yo llegaba a la iglesia, y ese día de la semana me entraba a la oficina, agarraba mi teléfono y llamaba. Ella era la jefa. En ese tiempo esa dama trabajaba en el Banco Central de mi país. Tenía un cargo bien alto. Así que cuando yo llamaba esa hora, era una hora sagrada. Ella decía que tenía una consultiva. Cosa linda, mamacita linda. Y le fajamos ahí con todas las doctrinas. Bueno, repasamos la doctrina y toda la cosa. Al final le dije, haga sus arreglos, amiga mía. Usted tiene que bautizarse. Bueno, lo que pasa es que el sábado, tiene que dejar de trabajar el sábado.
Pero que tengo que hablar con el gobernador, hable con el gobernador. Pero que mire que aquí nadie, olvídese de gobernador, olvídese de todo el mundo. Dios está por encima de los gobernadores. Mire a ver usted si se pone clara con el Señor. Bueno, digo, pero venga acá, usted no es la mamá de los hijos del presidente. Sí, pues dígale al presidente que le habla al gobernador, se acabó el problema. Y dice, no, eso no es así. Claro que es así. Háblele al presidente y dígale que usted conoció la verdad del Evangelio, usted quiere entregarse al Señor Jesucristo y necesita que le den el sábado para irse a la iglesia. Y empieza a reírse. Y yo creo que me voy a atrever. No es que usted cree que se va a atrever, mire a ver si se atreve. Bueno, pasaron 6 meses y llegó la época en que me hicieron el llamado para venir a Estados Unidos. Y entonces me llama y me dice, ¿y es verdad que usted se va? Digo, sí, señor, ya me voy. ¿Y no me va a bautizar? Digo, pues claro que la voy a bautizar. ¿Y cuánto tiempo le queda? 1 semana. Y voy a estar en la capital esta última semana predicando en la iglesia tal. Así que nada más nos queda el sábado tal. ¿Ya habló con el presidente? Bueno, no ha hablado todavía. Pero lo llamo. Bueno, vino a la semana y para el martes viene y me dice, estoy lista. Digo, ¿qué pasó? Hablé con el presidente. El presidente llamó al gobernador del banco. El gobernador del banco me llamó a mí y me dijo, pero fulana, ¿por qué tú no me habías dicho eso? ¿Por qué me tuvo que llamar el presidente para algo tan sencillo? ¿Por qué no me lo dijiste tú, compadre? El que el jefe es jefe. Y me dice, y ya me dieron el sábado, ya me puedo bautizar. Digo, alabado sea el nombre de Dios. Y ese día la bauticé y ¿sabe cómo son los periodistas de la iglesia, verdad? Muchos periodistas estaban allí sin cámara, pero periodistas tirando el show. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Tiene Dios poder para cambiar corazones? Mire, cuando usted no vive la vida cristiana, está prevaricando. Cuando usted no predica el Evangelio, está prevaricando. Se supone que Dios le tiene a usted aquí en la tierra para darse a conocer. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Si usted es un abogado, tiene que presentar el Evangelio en su vida. Si es un médico, una enfermera, si usted es, mire, usted puede ser un vendedor de cosas en la calle, no importa lo que usted sea. Su vida tiene que predicar, su vida tiene que presentar el Evangelio, su vida tiene que reflejar a Jesús. Cuando usted no lo hace, entonces usted está faltando a su fe, está faltando a ese Señor Jesús que usted dijo que es su Señor. Prevaricar, prevaricación, es una palabra dura, es una palabra triste que lamentablemente algunas personas no han sabido entender ni definir. Prevaricar, otra definición, una persona que falta a sabiendas a la obligación de su autoridad o cargo. Soy un cristiano, soy un hijo del Señor, soy miembro de su familia, Cristo es mi Señor. Entonces mi vida tiene que reflejar su carácter. No tengo que anunciarlo, no tengo que hablar, tengo que vivir esta hermosa experiencia de reflejar el carácter de Cristo Jesús. Y yo les pregunto, ¿aparecerán algunos prevaricadores en la iglesia, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Prevaricar significa faltar a Cristo Jesús. Cuando usted no lo hace, cuando usted camina conforme a la voluntad de Dios, cuando usted permite que el Espíritu Santo trabaje en usted, la vida suya se convierte como en la vida de un río. Por donde pasa, deja vida, deja salud y deja salvación y vida eterna. ¿Le gustaría ser ese instrumento de Dios para llevar vida a donde quiera que vaya? ¿A cuánto le gustaría? ¿Pueden levantar la mano? Alabado sea el nombre de Dios. Prevaricar. Prevaricación se define como un sustantivo masculino que significa un acto infiel, un acto traicionero, significa infidelidad. La prevaricación es una traición contra Cristo Jesús. Por eso los prevaricadores aparentan que son cristianos,
pero utilizan el cristianismo para beneficios personales. No aman al Señor ni las almas que el Señor vino a salvar. Tienen su propia agenda. Tenga cuidado en estar en la iglesia con sus propios intereses. Las personas que tienen a Cristo como su Señor son personas que reflejan la vida de Cristo. El Señor Jesús vino a la tierra a cumplir una misión y por precepto y ejemplo mostró lo que Él vino a hacer. Su vida fue una vida de sacrificio, una vida de entrega, una vida de trabajo, una vida de servicio. En la vida del Señor Jesús se reflejaba la belleza y la santidad de Dios. Cristo mismo dijo, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. El Padre Celestial trabaja incansablemente por todo el universo. El Padre Celestial no descansa y trabaja y sirve. Todo lo creado por Dios cumple un propósito. Todo lo creado por Dios vive o existe para servir a otros. Cuando usted es verdaderamente cristiano, el cielo se goza porque usted vive una vida de servicio. ¿Es así o no es así? Cuando usted ve un árbol, sirve. Cuando ve por ejemplo, algo sencillo. Estaba estudiando sobre las hormigas y descubrí que el trabajo y el servicio que las hormigas hacen a la humanidad, los seres humanos jamás se lo pueden imaginar. Las hormigas hacen posible que el nivel freático de la tierra sea superior, es decir, que la tierra sea capaz de absorber el agua. Cuando usted mira el trabajo de las abejas, usted se sorprende y se maravilla cómo las abejas ayudan a la polinización. ¿Sí o no? Sin la polinización los árboles no producirán los frutos. Y las abejitas van llevando el grano de polen de un lugar al otro. ¿Sí o no? Todo existe para servir. Pregúntese, ¿a quién le está usted sirviendo? Si es verdad que Cristo es su Señor, usted está mostrando en su vida un espíritu de servicio en beneficio de los demás. Lo interesante es que Dios no deja de bendecir la obra que usted hace. Y la misma gente le testifica cómo la vida suya ha sido una inspiración para la vida de ellos. Si alguna vez pasa por mi casa, si alguna vez pasa por la ciudad donde vivo, y va a visitar la casa de mi esposa y de mis hijos, yo vivo con ellos, pero yo no tengo casa, la casa es de ellos y todo es de ellos, ellos son los dueños de todo. Y bueno, bendito sea Dios. Pero si alguna vez va a la casa, cuando usted abra la puerta y entre, mire a la derecha y verá un cuadro grande, precioso, con los 10 mandamientos, hecho en punto de cruz, con hilo. Mi esposa lo hizo y lo justificó, un cuadro precioso. A la izquierda usted va a ver una sala, la sala del Señor, ahí no entra nadie, esa sala es del Señor. Hay unos cuadros lindos en la sala del Señor, hechos por mi esposa también. Cuando usted sigue y entra a la sala, aquí está el juego de comedor grande y al fondo en la esquina hay una sala grande. Todos los cuadros que están en la pared, todos los hizo mi esposa. Pero todos esos cuadros hechos con punto de cruz, abajo tienen un versículo de la Biblia. Desde que usted entra a la casa hasta que usted termina al fondo, por donde quiera que usted dé la vuelta, todos los cuadros tienen versículos de la Biblia. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿No dijo el Señor en Deuteronomio capítulo 6 que debería estar la palabra de Dios escrita en toda la casa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando tu casa está llena de la Biblia, cuando tu mente está llena de la Biblia, cuando tu esposa está llena de la Biblia, cuando tus hijos están llenos de la Biblia, entonces no hay prevaricación. El mismo Espíritu se encarga de tu esposa y de tus hijos y convierte tu casa en una fuente de bendición. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? La prevaricación, lamentablemente, está acabando con la humanidad. Significa transgresión, significa rebelión. Transgresión, rebelión contra Dios y sus leyes. Eso es prevaricación. Un verbo que significa tratar traicioneramente con, ser traidor, actuar infielmente, traicionar, traición, actuar encubiertamente. Esos tres verbos, Maal, Pesa y Godad, significa alguien que dice ser, pero no es. Permítame aterrizar porque el tiempo ya se me terminó. ¿Quiere Dios, en su infinito amor, convertir a cada uno de nosotros en un fiel mensajero del reino de los cielos? Sí.
¿Ha pagado Dios todo lo que tenía para que eso sea una realidad? Sí. El prevaricador aparenta que es cristiano, pero no lo es. El prevaricador finge ser cristiano, pero sus hechos lo contradicen. El Señor Jesús dio su vida para pagar el precio de nuestro pecado. Es cuando conocemos a Jesús, es cuando caminamos con Él, es cuando le servimos que entonces nuestra vida se convierte en una inspiración. Permítame hacer un resumen de lo que deberíamos detallar. En el Antiguo Testamento, el prevaricador se describe por lo menos en 6 aspectos interesantes. Número 1, una persona falsa que traiciona su propia causa. ¿Quién es un prevaricador? Una persona falsa que traiciona su propia causa. Proverbios capítulo 25, versículo 19. Número 2. El prevaricador es una persona que no cumple lo que se le encomienda. Levítico capítulo 6, versículo 1 al 3. Y yo le pregunto, ¿qué dijo Cristo cuando se iba en Mateo 28, 18 al 20? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo le pregunto, ¿nos mandó Cristo a predicar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Recuerde que un prevaricador dice aquí, una persona que no cumple lo que se le encomienda. Levítico 6, 1 al 3. Número 3. El prevaricador es una persona que toma para sí lo que Dios desecha. Josué capítulo 7, versículo 1. ¿Recuerda usted la toma de Jericó? ¿Se acuerdan de Jericó? ¿Se acuerdan del pecado de Acán? ¿Qué hizo Acán cuando entró a Jericó? Tomó algunas cosas y las escondió, ¿sí o no? Y cuando volvieron a enfrentar a los enemigos, el pueblo de Israel cayó. El enemigo lo venció. 34 personas murieron porque había anatema, había un prevaricador en el pueblo. Y cuando Josué se asusta y le dice, Señor, ¿qué pasó? Le dice el Señor, ustedes van a seguir perdiendo de sus enemigos hasta que corrija ese problema que tiene en el campamento. Hay una persona que cometió anatema, hay una persona que es un transgresor, hay una persona que es un prevaricador. Corrige eso y si no, los enemigos van a acabar con ustedes. Yo le pregunto, ¿descubrieron a Acán o no lo descubrieron? ¿Y qué pasó de ahí en adelante? El pueblo siguió venciendo y para vencer. Amigo, amiga, hermano, hermana, asegúrese que usted no es el prevaricador. Asegúrese que por su causa o por su culpa el pueblo no puede crecer. Asegúrese que usted no es esa persona. Asegúrese que usted está caminando con Dios. Y si en alguna cosa usted anda que no es correcta, que no está bien para con Dios, hoy es un buen día para ir donde el Señor, pedirle perdón, el Señor le perdonará, le limpiará, le santificará, le cambiará, le transformará y le convertirá en una nueva persona. ¿Es fiel Dios a sus promesas, sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Y entonces usted notará cómo su casa, su iglesia y todo lo que usted haga tendrá la bendición de Dios e irá creciendo, creciendo en una manera maravillosa. Número 4. El prevaricador es una persona que es desleal a sus propios principios. Isaías capítulo 1, versículo 23 y versículo 16 al 18. Por favor, lea esas citas cuando llegue a su casa. Número 5. Un prevaricador es una persona desconfiable. Jeremías capítulo 9, versículo 1 al 6. Al prevaricador no se le puede confiar, porque dice y promete y no cumple. Muestra y dice, pero no hace. Es una persona que no glorifica a Dios. Y número 6, el prevaricador es una persona que no cumple con la ley. Sofonías capítulo 3, versículo 4. Bien, nadie aquí quiere ser prevaricador. ¿Es correcto? Una democracia. ¿Alguien quiere ser prevaricador? ¿Puede levantar la mano? Nadie. Alabado sea el nombre de Dios. Por tal razón, reúnase con su esposa,
reúnase con sus hijos y como familia pongan las cosas sobre la mesa y pregúntense, ¿acaso hay algún miembro de esta familia que está faltando voluntariamente a los principios de Dios? ¿Acaso hay algún miembro de esta familia que está traicionando a Dios? ¿Acaso algún miembro de esta familia que está siendo infiel a Dios? Y si alguno de la familia le dice que sí, entonces vaya a la Biblia y léale esta porción. Primera de Corintios capítulo 6. Mire qué cosa linda. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Y aquí aterrizamos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Limpie su campamento, limpie su casa, que su familia sea y viva bajo el señorío de Cristo Jesús. Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿Cómo dice el versículo 9? ¿Cómo dice el verso 9? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ¿qué sigue diciendo? Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y qué dice el versículo 11? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué cosa dice? Lavados. ¿Qué más? Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué más dice ahora? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Permítame terminar con esta pregunta. Amigo, amiga, hermano, hermana. Si hasta el día de hoy usted reconoce que ha sido un prevaricador o una prevaricadora, que no ha hecho lo que Dios le ha dicho, que no ha vivido como Dios manda, que su vida no ha sido el ejemplo, el testimonio que Dios quiere que sea, y hoy usted quiere darle todo el derecho a Jesús, reconocerlo como su Señor y pedir que el Espíritu Santo venga y le transforme, póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. Empecemos una nueva experiencia. Empecemos una nueva vida. Empecemos algo nuevo con el Señor. Hace años estamos viajando por todo el mundo, promoviendo un programa que se llama TMI, todos los miembros involucrados. Cientos, si no miles de personas se han involucrado en la predicación del Evangelio. Y hoy no voy a ser la excepción. Recientemente estábamos en México, en una ciudad que se llama Los Mochis, un estado que se llama Sinaloa, un lugar muy peligroso. Y allí rentaron un lugar bien grande, un salón muy grande. Y el último día de la presentación hicimos un desafío a las personas para que se convirtieran en los misioneros, los mensajeros y las mensajeras de Dios, para que pusieran sus vidas en las manos del Señor, para que el Espíritu Santo les guíe, para que el Espíritu Santo los cambie y los transforme y los conviertan en los que anuncian el Evangelio de la salvación. La experiencia fue tan hermosa que más de 1,200 personas se movieron de sus lugares y pasaron al frente para decirle a Dios, Señor, heme aquí, envíame a mí. Si usted no quiere ser un prevaricador, entonces significa que usted quiere ser un hijo de Dios. Si usted no quiere ser un prevaricador, entonces significa que usted quiere caminar como Dios manda. Si usted no quiere ser un prevaricador, significa que permitirá que el Espíritu le cambie, le transforme y convierta su vida en un ejemplo y un testimonio. Y aquí viene mi pregunta. Amigo, amiga, ¿acepta usted el desafío de ser el mensajero de Dios? ¿La mensajera de Dios? ¿Acepta el desafío que Dios tome su vida y la cambie y la transforme para que su testimonio inspire a otros y escuchen y acepten a Cristo como su Salvador? Si usted dice sí, levante la mano conmigo. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor. Me gustaría orar en una manera muy especial con los que son más jovencitos. Levanten la mano todos los que tienen 30 años o menos de 30 años. ¿Pueden levantar la mano? 30 años o menos de 30 años. ¿Quieren ustedes ver algunas manos levantadas, no? De como 30 y pico, ¿no? Un pico como de 10. Yo quisiera orar por ese grupo de personas jóvenes. 30 años o menos. Le voy a pedir que venga aquí al frente conmigo y se suba a esta plataforma. Yo no sé si nos aguante, pero bueno, vamos a subirnos.
Si usted sube aquí conmigo, y se sube aquí con 30 años o menos, usted está diciendo, Dios, hoy pongo mi vida en sus manos y quiero ser mensajero o mensajera del reino celestial. Venga conmigo al frente, súbase aquí conmigo. Que todo el mundo vea en la tierra entera que usted hoy se colocó para ser del ejército de Jehová. Cuando tenía 18 años llegué a esta iglesia. Cuando tenía 19 me bautizaron. Cuando tenía 21 prediqué mi primer sermón. Fue miércoles en la noche. Y el sermón se me acabó a los 15 minutos. Gracias a Dios que mi hermano estaba ahí, agarró el micrófono y terminó de completar el sermón, porque el sermón a mí se me acabó. Se me fue toda la inspiración en 15 minutos. ¿Verdad que está hermoso esto? ¿Seguro que usted tiene 30 años menos? Muy bien, no hay problema. Ustedes caben aquí, vengan de este lado, vengan. Vengan de este lado. Sin miedo, vengan. Así la cámara me lo agarra a todos. Mi amiga, usted tiene el bebé, ¿verdad? Venga de este lado, el bebé viene de este lado. ¿Cuánto felicitan a estas personas jóvenes? ¿Es hermoso esto o no es hermoso? ¿Cuánto tienen algún amigo o familiar aquí en la plataforma? ¿Pueden levantar la mano? ¿Se imaginan ustedes lo que puede pasar en este país si todos estos muchachos le dicen sí a Dios y el Espíritu Santo unge su vida con su presencia? Les garantizo que otra será la historia. Con el más chiquitín de estos muchachos llenos del Espíritu de Dios pueden pasar cosas maravillosas. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, les recomiendo, muchachos, que cada mañana se levanten temprano a leer la Biblia y a orar. Para orar es bien fácil. Acomódese en un lugar tranquilo y hable con Dios. Tome un cuaderno y escriba, Señor, aquí voy a poner los puntos en esta agenda de lo que quiero hablar con usted. Punto número 1. Señor, quiero hablarle de la cuestión de mi problema en casa. Punto número 2. Haga tu agenda y háblele a Dios de cada punto. Se le va a ir por lo menos media hora, 1 hora o hasta 2 horas. Y haga esa costumbre de hablarle a Dios, de leer su palabra. Y usted notará, querido, querida, cómo el Espíritu vendrá a su vida. En la iglesia de Spring Branch había un muchacho que llegó a la iglesia, no era miembro de iglesia, y decidió creer en lo que estaba diciendo, y decidió hacerlo. Estudiar la Biblia, orar y hablar con Dios. Y él contó una experiencia maravillosa en la iglesia, una madrugada, después de unos meses, cómo Dios vino a visitarlo, cómo el Espíritu vino a visitarlo. Y desde ese momento hasta el día de hoy, ese muchacho es una persona completamente cambiada. Se bautizó y a través de él han venido mucha gente a los pies de Jesús. Un buen día se decidió y lo casamos, y ahora él y su esposa son misioneros de la iglesia y muchísimas almas se han entregado al Señor. Créale a Dios, crea en su palabra, acepte al Señor Jesús, reciba el Espíritu de Dios y su vida se convertirá en una inspiración. Querido Dios, querido Padre, muchas gracias por su palabra bendita. Muchas gracias, Dios, por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias porque aquella mañana resucitó y ascendió al cielo. Padre, gracias porque pronto viene a buscarnos. Y ahora, Señor, como ministros del Evangelio, rogamos por estos jóvenes y jovencitas que han pasado al frente. Que a partir de hoy sus vidas sean lavadas con la sangre preciosa de Jesús. Que sean vestidos y vestidas con su manto de justicia. Que sean ungidos y ungidas con el Espíritu Santo. Que sean sostenidos y sostenidas con su mano todopoderosa y que su gracia bendita, Señor, les transforme a imagen y semejanza de Jesús. Lávele con la sangre preciosa, borre, oh Dios, de sus vidas su historia pasada y comience una nueva historia para la honra y la gloria de su nombre. Padre amado, les entregamos en sus manos para que sean mensajeros y mensajeras del reino de los cielos y su testimonio vivo y real inspire a otros para entregarse a Cristo Jesús. Lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.